No, nuevamente, de verdad, muchísimas gracias. Es un honor, un inmenso honor estar aquí con ustedes hoy. Bueno, es una transmisión conjunta Venezuela-Guatemala, Caracas-Guatemala. Y bueno, vamos a hablar cáncer de mama. Cáncer de mama es y el rol del ultrasonido en esto de la evaluación de las lesiones malignas de la mama. El cáncer de mama representa dentro de la medicina y porque están implicadas muchas de las especialidades, representa un desafío importante en la medicina. Y este desafío, no solamente las imágenes radiológicas, sino también en especial el ultrasonido, va a desempeñar un papel fundamental en su detección y va más allá de la detección. Va a representar un papel importante también en el manejo y en el control de esta patología. Entonces, a lo largo de esta charla, que la hice, quise hacerla de una manera muy sencilla, muy digerible, muy corta, para que nos llevemos al final lo básico, lo necesario. Ya si queremos ahondar, ya hay mucha bibliografía en internet, hay mucha literatura que habla al respecto, pero quise hacer un extracto de lo que debemos saber para poder hacer diagnóstico de lesiones mamarias sospechosas a través del ultrasonido de alta resolución siempre. A ver, no me pasa. Ok. Ultrasonido de mama. ¿Qué vamos a analizar entonces en esta conversación? Porque esto es una conversación. Sé que muchos de ustedes ya manejan estos temas, esto es más un repaso para muchos de ustedes, pero la idea es eso, que repasemos, que recordemos, que mantengamos esa información viva. Y recordar que el ultrasonido de mamas es el método de imagen más utilizado, además de la mamografía, para la evaluación de las lesiones mamarias. Y quiero resaltar esto, además de la mamografía. Entonces, el objetivo de este conversatorio va a ser revisar las indicaciones del ultrasonido de la mama, la clasificación de las lesiones y sus recomendaciones. Hasta ahora, el ultrasonido mamario es el método de imagen que utilizamos con mayor frecuencia y como lo resaltaba al inicio, además de la mamografía para la evaluación de lesiones de la mama. Mamografía y digamos, resaltar eso porque recordemos que la mamografía sigue siendo el gol estándar en la detección precoz del cáncer de mama y que el ultrasonido es un método complementario. La evaluación por ultrasonido la vamos a justificar porque es un estudio de bajo costo, de fácil acceso, porque no requiere radiaciones ionizantes y por supuesto por la capacidad que tiene este método de estudio de que podamos diferenciar lesiones quísticas de lesiones sólidas. Cuando vemos masas por mamografía, por ultrasonido, podemos determinar si esas masas o ese hallazgo es sólido o es líquido a través del ultrasonido. Y bueno, recordar que la ecografía en las mamas en Venezuela la vamos a solicitar a partir de los 25 años o cuando se necesite, por supuesto, mucho más información después de haber realizado otros exámenes como la mamografía o la resonancia de la mama. En Venezuela iniciamos la pesquisa o los estudios en la mama a los 25 años con ultrasonido, de 35 desde los 35 a los 40 años, ya la conducta ya sí es con mamografía. Iniciamos acá con pesquisa mamográfica entre los 35 y los 40 años. Y quizás una de las principales limitantes de este estudio va a ser los falsos positivos y la alta dependencia del operador. El ultrasonido, como muchas otras técnicas en medicina, también que son operador dependiente. Vamos a hablar un poco además del BIRAX ultrasonográfico, que es de muchísima importancia, sobre todo para la clasificación de las lesiones y para que podamos estandarizar las conductas, es decir, para que entre médicos, sin importar la especialidad, pero si estamos ligados al área de la mastología, podamos hablar el mismo idioma. Entonces, el objetivo básico de esta conversación va a ser revisar las indicaciones del ultrasonido mamario, la clasificación de las lesiones, la recomendación de acuerdo a los hallazgos y cómo debería estar estructurado ese informe ecográfico. A ver. No podemos pasar por alto hablar de estadísticas en cáncer de mama. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en el mundo. Es un problema de salud pública y por supuesto y por ende va a requerir atenciones inmediatas. Es el cáncer más frecuente en la mujer. Representa una de cada 8 a 10 mujeres puede llegar a desarrollarlo a lo largo de la vida. Constituye la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Representa la primera causa de muerte en la mujer entre los 25 y los 60 años y solo de un 5 a un 10% tiene una predisposición hereditaria de cáncer de mama. Estos son estadísticas tomadas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud.
Si bien es cierto, solo del 5 al 10% de los casos tiene componente hereditario, el resto va a estar asociado a factores hormonales, a factores ambientales y al estilo de vida. Los factores que podamos modificar, pues modifiquémoslos y recomendémoslo a nuestros pacientes. Lo que podamos modificar, hagámoslo. Toda esta información es por lo que es básico. Conocer toda esta información nos va a permitir poder conocer un poco más la importancia de una detección temprana mediante ecografía y mediante mamografía y reconocer que es vital. Reconocer que todos estos números existen y son para algo y básicamente es para que mejoremos las tasas de supervivencia. En Venezuela, o los registros de cáncer juegan un papel muy fundamental para poder abordar esta enfermedad y podamos medir la carga del cáncer. Se están dando pasos muy importantes que nos van a permitir comprender la magnitud de este problema, todos estos números nos van a ayudar a conocer la evolución histórica, nos van a ayudar a conocer cuáles son las implicaciones y cuáles son las acciones necesarias que tenemos que tomar nosotros como médicos para que podamos impactar de una manera favorable en la reducción de la incidencia y, por supuesto, en la mortalidad de esta patología. Entonces, al conocer todos estos números, estamos haciendo conciencia. En Venezuela, lamentablemente, nuestras cifras no son tan exactas, no llevamos un registro. Estos números o estas cifras las extraje del Boletín Rosa 2023 de la revista de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y los resultados evidencian que la mortalidad de cáncer en mujeres en Venezuela, para el año 2023 se reportaron 3.515 defunciones y esto implicó en porcentajes un 40% si se comparaba con el año 2016. Entonces, este 40% representó 16 defunciones por cada 100.000 habitantes para el 2016 y 20 defunciones para el 2020. O sea, las cifras son alarmantes, la curva va en ascenso. En Venezuela el cáncer y el cáncer en general lo vamos a ubicar como la segunda causa de muerte por enfermedad después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de mama ocupa el primer lugar. Al conocer estos números, entonces, como les decía, vamos a poder medir consecuencias y poder ende vamos a poder tomar acciones. Los objetivos de esta presentación incluyen, además de reconocer y de tipificar las lesiones mamarias sospechosas, es que podamos identificar las características ecográficas y podamos, y no solamente podamos, eh, es una exigencia la utilización del VIRAX correspondiente, en este caso el VIRAX por ultrasonido. Esto nos va a permitir que tengamos una mejor orientación diagnóstica y por ende podamos tomar acciones y acciones terapéuticas que sean mucho más adecuadas y que vayan en beneficio de todas nuestras pacientes. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Reconocer y tipificar las lesiones mamarias sospechosas, conocer las características comunes de las lesiones mamarias y darle una asignación adecuada del BIRAX de acuerdo, por supuesto, a los hallazgos y a las características encontradas. El ultrasonido es una herramienta clave en la identificación de las lesiones malignas y esto es porque nos va a proporcionar esa capacidad y en tiempo real de poder caracterizar esos tejidos blandos. Entonces, a continuación, vamos a explorar los principales hallazgos que nos van a alertar sobre la presencia de malignidad en la mama. La importancia entonces del diagnóstico temprano. Haciendo diagnóstico temprano, vamos a aumentar las posibilidades de curación y estas posibilidades de curación pueden llegar incluso a un 100% si lo detectamos en etapas más precoces y esto el fin único es disminuir la probabilidad de morir por cáncer de mama. El diagnóstico por imagen en esta patología, como les decía al inicio, ha evolucionado en los últimos años y sobre todo con el advenimiento de tanta, pero tanta tecnología que es abrumadora. El diagnóstico precoz va a mejorar las posibilidades de curación casi a un 100%, pero si lo hacemos en estadios iniciales, un diagnóstico temprano no solamente va a mejorar las tasas de supervivencia, sino que también nos va a permitir o le va a permitir al médico clínico poder ofrecer tratamientos que sean menos agresivos, evitar las mastectomías radicales y cambiarlas quizás por una mastectomía oncológica parcial y que, por supuesto, el fin único es que tenga mejores resultados estéticos y la sobrevida del paciente. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces las condiciones, las consideraciones a tomar en cuenta para realizar el ultrasonido de mama? El ultrasonido como técnica no invasiva, que es una de sus principales ventajas, además de la seguridad y la sensibilidad que nos ofrece, sobre todo
en aquellas mujeres con mamas densas donde la mamografía va a perder un poco la sensibilidad y donde tiene sus limitaciones. Por eso es el método ideal en la evaluación en mujeres menores de 35 años. Pero para eso, realizar un buen ultrasonido em, no va a depender solamente de una buena técnica, sino que tenemos que tener en cuenta otras consideraciones que son especiales. Por ejemplo, ¿qué equipo utilizar? Tenemos que utilizar equipos de alta tecnología, equipos que tengan alto valor de imágenes diagnósticas, un equipo empleado preferiblemente equipos en 2D, preferiblemente con funciones de Doppler y elastografía sería lo ideal. Al utilizar el equipo debemos tener presente que siempre el estudio de ultrasonido de mama, realizarlo con el PRESEP de mamas, tomando en cuenta muchos factores técnicos, realizar o ofrecer el estudio o la valoración Doppler sin necesidad de que el médico clínico lo solicite. Nosotros de manera que forme parte del estudio al hacer un ultrasonido de mama, si conseguimos una masa, evaluar la vascularidad sin que el médico lo haya solicitado. No hay necesidad de eso. Si contamos con esas herramientas con nuestro equipo, entonces utilicemos todas las herramientas que nuestro equipo nos provee. Y para eso tenemos que conocer de cabo a rabo cada uno de esos botones de ese equipo para no subutilizarlo. Eh, y es que si subutilizamos nuestro equipo, eso va a influir en la calidad de la imagen. Va a ser una imagen deficiente y eso se va a traducir a errores diagnósticos. Y me encanta esta frase: malas imágenes, malos diagnósticos. Además del equipo, tenemos que estar en un ambiente confortable, un ambiente adecuado y lo ideal es que estemos en una sala oscurecida, con un ambiente cómodo, porque recordemos que estas pacientes, todas o en su mayoría, son pacientes que vienen asustadas y vienen con mucho miedo, mucho temor a que el diagnóstico final o el resultado final de toda esa evaluación es que nosotros como médicos le digamos que hay una lesión sospechosa o que le confirmemos la presencia de un cáncer de mama. En relación al traductor, para el ultrasonido de mama, el traductor siempre debe ser un traductor lineal, un traductor multifrecuencial de alta resolución, con un mínimo de 10 megahertz, lo ideal entre 2 y 18 megahertz, no menos de eso, porque a mayor frecuencia del traductor, mayor va a ser la resolución de las imágenes de los tejidos blandos superficiales que estemos evaluando al momento. Es importante que evaluemos todo el espesor de la mama, que vayamos desde la piel, que serían los límites superiores, los límites más profundos. Nuestra medida o nuestra referencia va a ser la pleura, ese movimiento pleural, hasta ahí va a llegar nuestra evaluación. Debemos considerar que la imagen esté desde piel hasta vías aéreas, toda completa. Eso nos va a garantizar que estamos evaluando todo el espesor de la mama. Debemos entonces también estar pendiente de nuestro foco, el foco siempre posicionado justo en el área de interés, no debajo, no, ni por encima ni por debajo. Si pudiera ser en todo el centro, genial, sino un poquito por debajo de ese hallazgo. Las ganancias debemos ajustarlas según el hallazgo que estemos utilizando y siempre, y esto no deja de tener importancia, la rotulación de las imágenes. Toda imagen debe tener datos: nombre, apellido del paciente, número de identificación y fecha. Siempre, no importa si el estudio es de excelente calidad, el médico que lo realizó cumplió con todos los requisitos mínimos. Si no está documentado, no hicimos bien nuestro trabajo, porque esto se puede prestar mucho a confusiones. Pudiéramos estar confundiendo el estudio de una paciente con la otra porque no están identificadas. Entonces, pendiente de la rotulación de las imágenes. En relación a la preparación, no existe una preparación específica para realizar este tipo de estudio. Importante utilizar un gel espeso, eso sí, porque esto nos va a permitir, por supuesto, la transmisión de las ondas y que podamos tener una buena imagen. Si el gel, por favor, los podemos calentar. Existen equipos ahorita, yo trabajo con unos que no tienen sus calentadores. Si podemos calentar el gel, que eso le dé un confort adicional a la paciente se lo va a agradecer y la paciente va a colaborar. Entonces, si podemos consentir a nuestras pacientes, si tenemos esas herramientas, entonces usémoslas. Lo otro importante es la evaluación de las axilas. Evaluar la axila forma parte del estudio de ultrasonido de mama. Al menos yo lo hago, porque la mama en muchísimas oportunidades nos va a alertar de algún hallazgo que pudiera estar presente en la mama
y por ende la axila forma parte de la mama. Evaluemos la axila sin que haya necesidad de que el médico clínico lo solicite en su orden médica. La axila forma parte de la evaluación del ultrasonido de la mama. En relación a que quién debería realizar el estudio de mama, así y con toda responsabilidad y con mucha humildad, el profesional capacitado para realizar el estudio de ultrasonido de mama debe ser un médico radiólogo, preferiblemente dedicado a mama. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos o en la mayoría de estos estudios mamarios son pacientes que están en edad de mamografía y para poder hacer el ultrasonido, el médico tiene que estar en la capacidad de poder interpretar las imágenes mamográficas. ¿Y quién mejor que el médico radiólogo que sea capacitado para eso? Repito, existen casos excepcionales en donde, porque por necesidad de servicio o por razones geográficas, por las razones que sea, no se cuente con la presencia de un médico radiólogo. Entonces, en ese caso, pudiera ser un médico sonografista, pero que esté altamente entrenado y que esté capacitado para poder realizar este tipo de estudios. En relación a las indicaciones del ultrasonido y cuáles son sus beneficios, las indicaciones cuando hay hallazgos por mamografía o cuando hay lesiones palpables. En este caso debemos determinar cuál es la ecoestructura de esos hallazgos, delimitarlas, conocer el aspecto radiológico en general. En relación a conocer la naturaleza y caracterización de las lesiones, aquí debemos determinar por ultrasonido si el hallazgo o esa masa palpable o no, vista por mamografía o no, se trata de una lesión sólida o una lesión quística. También está indicada en la guía de procedimientos intervencionistas y aquí me quiero detener porque los procedimientos percutáneos, si bien es cierto, los podemos realizar utilizando como guía el ultrasonido, también podemos hacer guías de procedimiento con cualquier otro método de imagen radiológica. ¿Cuál va a ser el método ideal? El método ideal va a ser por el que mejor veamos ese hallazgo que queremos estudiar. Entonces, la selección de uno o de otro va a depender de muchos factores, de la localización de la lesión, de la disponibilidad del equipo, de cuáles sean las características de este paciente y sobre todo va a depender también de la experiencia o de las preferencias personales del radiólogo. También es un estudio que está indicado por ser económico, si lo comparamos con el costo del resto de los estudios, porque está ampliamente disponible, porque no utiliza radiación, porque requiere menos tiempo, porque es reproducible. Es un estudio que podemos hacer las veces que consideremos necesario, las veces que queramos, porque como no está implícito las radiaciones, entonces es un estudio bastante inocuo. Lo podemos hacer en hombres, mujeres, adultos, niños, no precisa de edad, de sexo, de nada. O sea, es un estudio bastante noble y con una alta sensibilidad. También es útil en la evaluación de las mamas densas, en la evaluación de los implantes, que si bien es cierto, evaluar los implantes, el método ideal es por resonancia magnética, por ultrasonido, también podemos ser capaces de hacer diagnósticos de rupturas de las cápsulas o incluso de formación de cápsula de periprotésica o de líquido pericapsular. En la evaluación en pacientes embarazadas, en pacientes con periodos de lactancia y también para tipificar lesiones palpables. Sus beneficios es un estudio de bajo costo, evita biopsias y seguimientos innecesarios porque nos permite hacer un estudio en ausencia de radiación y porque nos permite también la evaluación del tejido subcutáneo y de la región axilar. Si bien el ultrasonido tiene muchísimas ventajas, no es un método infalible como ninguno de los métodos de imagen y este también va a presentar sus limitaciones. Y es que, por ejemplo, no es muy efectivo en la evaluación o en la detección de las microcalcificaciones, que suele ser un hallazgo típico en lesiones malignas tempranas de la mama. Pero para eso tenemos la mamografía. Lo observamos por mamografía, aún si no tiene representación ecográfica, no lo podemos pasar por alto. Además, estos resultados dependen de otra de las limitaciones, es que es un estudio operador dependiente y por ser operador dependiente es que quiero resaltar la importancia de que quien realice estos estudios debe tener una capacitación especializada. Entonces, el objetivo general de la ecografía en la mama es realizar un diagnóstico más específico
que el que podríamos obtener solo con la clínica o con la mamografía. Recordando que la mamografía sigue siendo la única modalidad de eficacia probada en el cribado de cáncer de mama. Aquí un repaso muy rápido, recordar que el VIRAX, en sus principales categorías, el VIRAX que lo vamos a aplicar en ultrasonido y en todos y, los estudios radiológicos de la mama, van del 0 al 6, donde el 0 es un estudio no concluyente. El VIRAX 1 nos habla de un estudio normal en donde no se identifican hallazgos, es decir, es una mama completamente normal. El VIRAC 2 nos habla de hallazgos benignos, son lesiones que son claramente benignas y entre las cuales podemos conseguir los quistes simples, los lipomas, etcétera. Y ninguno de estos hallazgos va a representar un riesgo de malignidad. El VIRAC 3 nos habla de que existe un 2% de riesgo de malignidad, es decir, es un hallazgo probablemente benigno. El ejemplo de alguna de estas lesiones son los fibroadenomas pequeños, fibroadenomas redondeados, en fin, fibroadenoma. Y en estos casos se va a recomendar un seguimiento a corto plazo, un seguimiento semestral, que entre un control a otro, ese VIRAS puede variar dependiendo de las variaciones, si las hubiera. También podemos especificar, y eso ya es tema de otra conferencia, que dentro del VIRAX 3 también podemos hacer indicación de biopsia. En relación al VIRAX 4, que representa riesgo de malignidad entre un 11 a un 95%, aquí englobamos a todas las lesiones sospechosas y son de las que vamos a hablar a continuación. Es decir, que todas las lesiones de las que vamos a mencionar a continuación están categorizadas como un VIRAX 4. Y el VIRAX 4, esta categoría tiene tres subcategorías que van de 4A, que es de baja sospecha, 4B, que es una sospecha intermedia, y 4C, que es de moderada a alta sospecha. En el VIRAX 4 usualmente vamos a recomendar la realización de una biopsia. El VIRAX 5 ya nos habla de una alta sospecha de malignidad, de mayor al 95% de probabilidad. Estas lesiones tienen características que son muy sugestivas del cáncer de mama, que también son de las que vamos a hablar más adelante. Son características sugestivas de cáncer y estos, por ejemplo, los márgenes espiculados, sombras posteriores, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. En relación al VIRAC 6, se refiere a lesiones que ya están confirmadas por histología como lesiones malignas y que ya lo que sigue es pues, planificar y el tratamiento o la cirugía. Las ventajas del VIRAX en ultrasonido entonces va a ser que destaquemos la importancia que tiene este sistema en mejorar la comunicación entre los médicos que conforman una unidad mastológica, llámese radiólogos, mastólogos, en fin, especialistas en general y los médicos tratantes. Es una guía que nos va a permitir tomar decisiones clínicas, radiológicas, y esto va a permitir que podamos contribuir a un diagnóstico mucho más preciso. En conclusión, el VIRAD en ultrasonido es una herramienta que nos permite, que no solamente nos va a permitir estandarizar, sino que nos va a permitir mejorar la calidad en el diagnóstico y en el manejo de las lesiones mamarias. El uso o la implementación no es necesaria, es vital, o sea, es obligatoria. Debemos obligatoriamente de implementar este sistema porque esto va a ser clave para que podamos hacer un enfoque integral, un enfoque colaborativo en pro del cuidado de nuestras pacientes. Esta lámina es es un extracto de lo que significa el VIRAX o el léxico VIRAX en ultrasonido. El léxico VIRAX en ultrasonido nos dice que en nuestro informe debemos hablar de la composición de la mama, de las masas, de las calcificaciones, de los hallazgos asociados y de casos especiales. Que dentro de las masas, que es en lo que nos vamos a enfocar básicamente, debemos mencionar cuál es la forma, cuáles son los márgenes, cuál es su orientación, su ecogenicidad y los hallazgos posteriores. También debemos mencionar la presencia o no de las calcificaciones, de los hallazgos asociados y de algunos casos especiales. Entonces, por esto es que es importante la adecuada utilización del léxico, es que este léxico es un léxico que está estandarizado y que nos va a facilitar esa comunicación entre clínico y radiólogo. La forma, a ver, vamos a ver. Ok, quiero detenerme aquí un momento. En relación a la ecogenicidad, em, en relación a la ecogenicidad, junto con el resto de las características, nos va a ayudar a contribuir a una mejor evaluación de la mama.
Todas estas características que están resaltadas con esta línea roja es porque son características que están presentes en lesiones mamarias sospechosas. El conseguir una sola de estas características en una de esas masas no es representa una poca especificidad. No necesariamente porque una lesión, por ejemplo, la orientación sea no paralela, ya sea una lesión mamaria sospechosa. Debemos estudiar el entorno, ver otras, eh, digamos que otros hallazgos. En conjunto es que nos van a dar o nos van a orientar hacia las lesiones sospechosas o no sospechosas. En relación a las calcificaciones, como les decía, la ecografía está, de verdad que no es el método ideal para evaluar las calcificaciones, pero sí la mamografía. Pero a veces por ultrasonido podemos identificarlas como focos ecogénicos, sobre todo si están asociadas a algunas masas. Existen casos especiales como los quistes simples, los quistes complicados, los cuerpos extraños, todo esto que estamos aquí, que se ve aquí descrito, los cuerpos extraños, ojo, y los cuerpos extraños, o dentro de los cuerpos extraños está incluida eh, los implantes mamarios. Entonces, el primer ítem que vamos a evaluar es la forma. Y dentro de la forma está forma redondeada, la forma ovalada y la forma irregular. No tengo por qué mostrarle ejemplos de una forma redondeada, una forma ovalada, una forma irregular, porque ya todos lo conocemos, pero saber que la forma irregular es aquella que representa mayor índice de sospecha o de malignidad si la conseguimos en uno de estos hallazgos. Entonces, esta forma irregular es una característica que nos va a hacer sospechar de lesiones. Representa aproximadamente el 40% de las lesiones malignas y el 60% de ese 40% de lesiones, cuando se le realiza una biopsia, resultan ser malignas. Es decir, tiene un valor predictivo positivo de un 62%. Así es la forma redondeada. Esto es un quiste simple. Esto es una forma ovalada. Esto resultó ser un tumor filodes. Y esta es una forma irregular. Ven que ni es redonda ni es ovalada. Entonces entra dentro de la clasificación de forma irregular. Esta forma tiene un alto valor predictivo positivo para malignidad. Conseguir una masa con esta forma, ahí ponemos una piedrita en la balanza que lo inclina hacia lo sospechoso. En relación entonces a la orientación es paralela o no paralela y la referencia va a ser la piel. La que está más relacionada a criterios de sospecha es el eje no paralelo a la piel. Y esto se va a referir a que el eje mayor, que es el eje anteroposterior, va a ser mayor que el eje horizontal. Y esto, es decir, son lesiones que son más altas, como se va acá, son lesiones que son más altas que anchas. Este caso, una lesión que es más ancha, una lesión paralela a la piel. Esta es más alta que ancha. Eh, Solamente lo podemos determinar en ultrasonido. En mamografía no podemos utilizar estas características de la orientación. Y estas lesiones tienden a ser no paralelas porque tienen esa capacidad de infiltrar los tejidos y de crecer o sea, como haciendo una disrupción entre los tejidos. A diferencia de estas lesiones que no necesariamente hacen disrupción en el tejido, simplemente que van creciendo, es como si se dejaran llevar en el sentido de la orientación del tejido fibroglandular. Entonces, si bien esta medida, esa medida anteroposterior o el que sea antiparalela a la piel o no paralela a la piel, es un criterio de sospecha, siempre debemos calcular el volumen en las lesiones. Eso es súper importante en las pacientes, sobre todo que van a recibir tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. Hacer esa evaluación volumétrica de la lesión y en este caso tendríamos que tener las tres medidas, alto, ancho y profundo para tener un volumen, porque después del tratamiento el clínico va a necesitar de esa información y saber la respuesta al tratamiento con quimioterapia, si hubo o no respuesta al tratamiento. Por eso es importante en todas las masas, con criterios de sospecha o no, de describir en nuestro informe cuál es el volumen de ese hallazgo. El otro ítem que tenemos que tomar en cuenta son los márgenes, y los márgenes pueden ser circunscritos y no circunscritos. Dentro de los márgenes no circunscritos están los indistintos, los angulados, los microlobulados y los espiculados.
Los márgenes que guardan más relación con lesiones mamarias sospechosas son los márgenes no circunscritos. Y como le decía, están los indistintos, en donde el borde es como no podemos distinguirlo, no podemos diferenciarlo, no podemos saber si forman parte de algunos de estas tres subclasificaciones. Los bordes, en este caso, por ejemplo, este el borde podemos seguir, darle continuidad en toda la extensión a este hallazgo, por eso es un margen circunscrito, y el no circunscrito es porque en alguna de estas porciones se pierde. Aquí no lo vemos, aquí imposible verlo por el refuerzo posterior y es difícil seguir ese contorno de la lesión. Y como les decía, dentro de los márgenes no circunscritos están los angulados, los microlobulados y los espiculados. Los márgenes no circunscritos tienen un valor predictivo positivo de malignidad de un 86%. Desglosando cada uno de estos márgenes, el primero de ellos, los márgenes indistintos, en este caso es una masa sólida con importante sombra posterior que nos va a limitar poder demarcar los bordes posteriores de la lesión. Podemos ver muy, digamos que con cierta dificultad cuál es el contorno, pero acá, y tiene que ver mucho con la celularidad. Masas con mucha celularidad nos van a dar ese refuerzo posterior. Y este refuerzo posterior, por supuesto, aquí no vamos a ver el borde más posterior de esta lesión. Por eso hablamos de márgenes indistintos, que esto entra dentro de criterios de malignidad. Son de difícil medición, precisamente por eso y generalmente estos hallazgos tienen un grueso halo hiperecogénico que es signo de una reacción decidual. Eso ya es un componente infiltrativo, inflamatorio perilesional. En relación a los márgenes angulados, los márgenes angulados son esas finas proyecciones que se van a extender a través del tejido circundante. Ellos pueden llegar a ejercer distorsión en la arquitectura y lo vamos a ver perfectamente bien en las mamografías porque va a haber una compresión del tejido celular, se da una rectificación o engrosamiento de los ligamentos de Cooper y al igual, en la mayoría de los casos, está presente un anillo ecogénico. La sensibilidad de estas lesiones a favor de lesiones sospechosas es de un 90% y con un valor predictivo positivo de malignidad de un 60%. En relación a los márgenes microlobulados, el tamaño de estas microlobulaciones, ven, si comparamos esta anterior, estos picos o estas espiculaciones, estos bordes suelen ser mucho más, digamos que pronunciados. Y en el caso de los microlobulados son como más cortos, menos romos, menos agudos. Y el tamaño de estas microlobulaciones está fuertemente relacionado con el grado nuclear. Aplica también si estas microlobulaciones están solo en una porción de la misma lesión. Es decir, no necesariamente toda la lesión tiene que tener los bordes microlobulados para darle esta connotación. Solo con tener, por ejemplo, en este caso particular, en donde los bordes anteriores se puede ver claramente esas microlobulaciones, más no así en el borde posterior, nos quedamos siempre con el valor predictivo positivo de malignidad más alto, que son estos márgenes microlobulados. Su sensibilidad es de un 92%, el valor predictivo positivo de un 40%. En relación a los márgenes espiculados, estos son los que mayor valor predictivo positivo para malignidad y son los más específicos. Estas son proyecciones que se extienden al tejido circundante y se diferencian de los angulados en que estas proyecciones son más cortas que la de los márgenes espiculados. La de los márgenes espiculados tienden a ser un poquito más largas, como está como más infiltrando ese tejido circundante. Y al igual que los márgenes angulados también pueden llegar a ejercer distorsión en la arquitectura del tejido fibroglandular, también puede haber una compresión del tejido celular, también puede haber una rectificación o engrosamiento de los ligamentos de Cooper y también, y en la mayoría de los casos, esa presencia de ese halo ecogénico que es signo de inflamación o de reacción decidual. Tienen un valor, el más alto valor predictivo positivo para malignidad de un 86%. En relación a la ecogenicidad, en este ítem estamos haciendo referencia con la grasa, o sea, ecogenicidad en relación a la grasa. Y como dato único, o sea, el conseguir
cualquiera de estos ítems, que los que están en amarillo son los que representan lesiones mamarias sospechosas, conseguir uno solo de esos o solamente ese hallazgo en una masa no tiene valor diagnóstico. La ecogenicidad per se tiene una sensibilidad de un 49% con un valor predictivo positivo de un 64%. Al hablar de ecogenicidad, podemos hablar de lesiones hipoecogénicas, de lesiones heterogéneas, de lesiones complejas, de lesiones anecoicas, hipoecoicas, hiperecogénicas e isoecogénicas. Las que están más fuertemente ligadas a lesiones mamarias sospechosas son la hipoecogénica, las heterogéneas y las complejas. En cuanto a las ecogenicidades, las desglosamos. La ecogenicidad hipoecogénica, como les decía, no es un hallazgo específico, sin embargo, es el que más está asociado con la malignidad y porque como ya sabemos, las imágenes sólidas en general suelen ser hipoecogénicas. Repito, por sí sola, o sea, solamente ese hallazgo tiene una especificidad muy baja. La hipoecogenicidad se asocia con la dureza en el tejido, con un valor predictivo positivo de 64. Hipoecogénico en relación a la grasa circundante. En relación a la ecogenicidad heterogénea, igual que la anterior, igual que la anterior, no solita no va a representar un riesgo de malignidad, pero asociada con otros hallazgos, pues sí. Y se habla de heterogeneidad porque hay una combinación de las ecogenicidades. O sea, no es ni hipo ni es ni hiper, hay una combinación entre todas. Y generalmente estas lesiones heterogéneas suelen tener los bordes difusos, con un valor predictivo positivo de un 64%. En relación a la ecogenicidad compleja, hay una combinación de cogenicidades y en este caso, si bien no es un cáncer de mama, es una lesión que por tener características ecogénicas, aquí se aprecian algunas áreas quísticas en su interior. Esta fue una masa en una mujer menor a 35 años que tuvo un incremento en su volumen repentino y exagerado, razón por la cual estos cambios en el volumen, además de estos, del aspecto ecográfico, se decidió realizar una biopsia con aguja gruesa bajo guía ecográfica, cuyo reporte histológico nos habla de un tumor filodes. Estas lesiones con esta ecogenicidad compleja tienen un valor predictivo positivo para malignidad de un 64%. En relación a las características posteriores, estas representan características de atenuaciones de la masa con respecto a la transmisión del sonido. Y tampoco es un hallazgo específico de malignidad. Sin embargo, cuando conseguimos este hallazgo de sombra posterior, nos va a dar o nos va a arrojar un valor predictivo positivo de un 69%. Y en caso de las características posteriores, podemos hablar que o no hay cambios, o hay un refuerzo posterior, o hay una sombra posterior. La característica, en relación a la característica posterior sin cambios, como ven, es una masa sólida, no, o sea, no hay ni sombras ni refuerzo posterior. No es específico y está asociado con la dureza del tejido con un valor predictivo positivo de un 64%. En relación al refuerzo, a la característica posterior que habla de refuerzo posterior, estos son muy propios de los quistes. Podemos ver aquí la sombra. No se trata de una lesión sospechosa, pero bueno, forma parte de una de las subcategorías de las características posteriores. En relación a la sombra posterior, es propia, como les decía anteriormente, con uno de los ejemplos anteriores, de las masas sólidas por alta celularidad y tiene un alto valor predictivo positivo para la malignidad. En relación a lo grueso, lo vimos en algunas de las imágenes anteriores, representa el edema tumoral o signo de reacción decidual. Y esto, si lo vemos, digamos que tridimensionalmente, es una zona, es una amplia zona que va entre la inflamación y la transición de la zona sana. O sea, ese espacio que hay entre la zona sana y la zona enferma es lo que vemos nosotros por ultrasonido como ese halo hiperecogénico o signo de reacción residual, como también lo podemos describir, y tiene un valor predictivo positivo de malignidad de un 70%. En relación al halo, a este halo es propio de las masas sólidas con alta celularidad, lo vimos en los ejemplos anteriores. En relación a la vascularidad puede estar ausente, puede ser interna o puede ser anular o en anillo. Muchos en algún momento llegamos a pensar que un nódulo por estar vascularizado ya es sospechoso. Y no, no es así. Saquémonos esa información de la cabeza. No
los cánceres o las lesiones sospechosas no siempre están vascularizadas. Repito, no siempre están vascularizadas. Por tanto, tenemos que tomar este hallazgo de la vascularidad como una característica diagnóstica. De hecho, tiene mucho más peso la forma y los márgenes que la vascularidad al hablar de lesiones sospechosas en la mama. Si bien es cierto, hay muchos cánceres que son hipovasculares, esto no es un signo sine qua non de que una masa por estar vascularizada es un cáncer de mama. No, no tiene que ver siempre la vascularidad con neovascularidad oncológica, porque muchas veces o en algunas oportunidades tiene o guarda relación con procesos inflamatorios y no oncológicos. Aquí es un ejemplo gráfico de las vascularidades. Este caso es una vascularidad ausente y esto representó ser un carcinoma ductal infiltrante y fíjense, o sea, no hay vascularidad. En cambio, acá hay una vascularidad anular y central importante y esto resultó ser un fibroadenoma. Entonces, no podemos tomar la vascularidad como única característica diagnóstica. A ver, entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de malignidad? ¿Cuáles son esos datos geográficos sospechosos de malignidad? Cada uno de los datos que mencioné anteriormente tiene bases muy sólidas en la morfología macroscópica. Stavros clasificó todos estos hallazgos como características y le dio tres nombres: características superficiales, en relación a la forma y en relación a los hallazgos internos. A cada característica le asignó tres datos. A cada característica, tres datos. Cuando él habla de superficies, y pongo en negritas, porque los datos pueden ser sólidos, mixtos o sutiles. Cuando él habla de datos sólidos, se refiere a que la superficie de esa masa es espiculada con un BPP de 87% y que los bordes son angulados. Me quiero explicar mejor. Una masa sospechosa en su superficie pudiera tener cualquiera de estas características, pero si presenta estas, las que están representadas en negrita, el dato es sólido, o sea, tiene más fuerza o se inclina más la balanza hacia la malignidad. En relación a la forma, puede ser cualquiera de estas tres características, pero eh, los hallazgos diría que son sutiles si hay una extensión ductal o hay un patrón ramificado. En relación a las características internas, tiene más peso la transmisión sónica, más peso sobre la ecogenicidad y las calcificaciones. Importante este cuadro porque nos habla de que pudiendo tener todas estas características, solo algunas tienen más pesos que otras. No significa que las que tengan menos peso tengan menos valor que las que tienen más peso. Esto es un gráfico, valga la redundancia, muy gráfico, en donde podemos, por ejemplo, en una paciente con una lesión sospechosa, debemos siempre caracterizarla utilizando el léxico Virrax, basándonos en el léxico Virrax. Luego tenemos que interpretar todos estos datos para poder elegir o ofrecer un diagnóstico final que le permita al clínico determinar si se necesita o no una biopsia. Y esto en función a los hallazgos encontrados y, por supuesto, categorizar esa lesión. BIRRA 4 o 5 generalmente no. BIRRA 4 o 5 son aquellas que están asociadas con lesiones mamarias sospechosas, son lesiones que ameritan biopsia. No categorizamos dentro de BIRRAC 2 o BIRRAC 3 a lesiones altamente sospechosas porque no tiene sentido controlar un cáncer de mama. En relación a esta diapositiva, es un algoritmo en ultrasonido. Este algoritmo nos dice que, en primer lugar, es un algoritmo al evaluar masa sólida. En primer lugar, siempre en presencia de una masa sólida, debemos identificar datos malignos, los que ya mencionamos: la forma, los contornos, la ecogenicidad, los hallazgos asociados, la presencia o no de halos ecogénicos y la presencia o no de vascularidad. Lo segundo que tenemos que hacer es, si hay datos malignos, los debemos clasificar bien sea como BIRRA 4B, 4C o 5. Y esto va a llevar a una biopsia. Ahora bien, si no hay datos malignos, entonces debemos buscar los datos benignos. Tenemos que tener benignos o malignos. Ahora, si hay datos benignos, los debemos clasificar como BIRRAC 2 o BIRRAC 3. Y hay casos especiales del BIRRAC 3 en donde también, además del seguimiento, podemos ofrecer una biopsia. Como último eslabón en este algoritmo,
Si no hay datos benignos, los podemos clasificar como BRAF 4A. Si no hay datos benignos, pero existe un solo dato maligno, lo podemos clasificar como BRAF 4A y sugerir la biopsia. Entonces, el ultrasonido de mama nos va a indicar si estamos observando o no todos estos hallazgos, o estos hallazgos, perdón, que estamos observando son hallazgos sospechosos de cáncer de mama. El hecho de que nosotros reportemos hallazgos sospechosos para cáncer de mama no significa que la paciente tenga cáncer de mama y por eso tenemos que recomendar realizar una biopsia para confirmarlo. Lo otro importante es que si somos nosotros quienes estamos haciendo esa evaluación histológica, nosotros también somos quienes deberíamos entregar ese informe de anatomía patológico, no la secretaria, porque es muy difícil para el paciente que sea la secretaria que no tiene mayor información, o sea un técnico, o sea cualquier otro personal de la salud no médico, que le entregue un diagnóstico a cualquier paciente notificando que tiene un cáncer de mama. Por favor, es un poco de empatía. Es respeto al paciente y recordemos que dependiendo de cómo la paciente reciba esa información, de esa misma manera va a ser el proceso de aceptación y por todos esos pasos, por todas esas fases que atraviesa un paciente cuando se le diagnostica no solamente cáncer de mama, sino cualquier otro tipo de lesión oncológica en el cuerpo. Entonces, empatía. Tengamos empatía con nuestros pacientes. A continuación, les voy a mostrar tres ejemplos y aquí sí me gustaría que tuviéramos un poquito de interacción en el chat. Em, en esta imagen, que ya la hemos visto en los ejemplos anteriores. Según lo que ya habíamos visto en relación a la forma, a la orientación, a los márgenes, a la ecogenicidad y las características posteriores. ¿Cuáles características de sospecha tiene esta lesión? Pueden escribir en el chat. ¿Qué forma tiene esta imagen, por ejemplo? No sé si pueden escribir en el chat y vayamos haciendo el ejercicio. ¿Qué Ah, forma tiene esta lesión? ya hay algunas respuestas, irregular, irregular, irregular. 20 puntos. Es una forma irregular. ¿Qué Eh, orientación tiene? Borde irregular, estoy viendo. Perfecto. Es no paralela. no paralela. Podemos hablar también de vertical, que lo leí. No paralela, recordemos, no paralela en respecto al eje cutáneo. Más alta Ahora que bien, tipo ancha. de márgenes. Exacto. Más alta que ancha. Es una lesión que es más alta que ancha. Márgenes, ¿cuáles son los márgenes en esta lesión? A ver, los márgenes serían no circunscritos y los bordes serían microlobulados. Perfecto. Ay, me encanta, me encanta. La ecogenicidad, ¿cómo estaría esta ecogenicidad? Hipo, ¿qué más dice por? Perfecto. Hipoecoica, hipocogénica, hipocogenia, No podemos hablar de ecogenicidad heterogénea porque solamente estamos viendo todo hipo, todo hipo. No confundamos el borde, o sea, el borde es una cosa y lo interno, la masa en sí, es hipoecogénica. ¿Características posteriores tiene o no tiene características posteriores y cuáles son? Bueno, se me adelantaron. La sombra posterior. Sombra posterior, no sombra acústica posterior, sombra posterior. Perfecto. Con estos tres ítems, en donde los relevantes, bueno, es una forma irregular, antiparalela a la piel, con unos márgenes microlobulados, con una ecogenicidad hipoecogénica y con características posteriores. ¿Qué BIRAX le damos a este hallazgo? ¿Qué BIRAX le podemos dar a este hallazgo? Perfecto, BIRAX 4. 4, 4, 4A B, le 4. daría un 4 más elevado porque tiene de casi que de 5 5. BIRAX 4C o 4B. Fíjense que en esta imagen yo no estoy mostrando la vascularidad. Recordemos que la vascularidad no es que deja de ser importante, pero ya teniendo más de 4 ítems de sospecha de malignidad, ya no hay forma de que yo diga que esto es una lesión benigna o pues un BIRAC 2 o ni siquiera un BIRAC 3. Entonces, perfecto. Vamos con el siguiente ejemplo. En relación a este hallazgo, este ultrasonido, esto está en retroareolar de la mama izquierda. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Perfecto, tiene una forma ovalada. ¿Cuál es su orientación? ¿Qué orientación tiene este hallazgo? La anterior era antiparalela, perdón, era irregular. Tiene una forma ovalada. Perfecto. ¿Cuál es la orientación? ¿Paralela o antiparalela?
Paralela, paralela, paralela a la paralela, piel. paralela. Perfecto. Horizontal. Ecogenicidad, exacto, es horizontal o sigue el eje de la piel. Ecogenicidad, a ver, fíjense bien en lo interno en esta masa. Con, Fíjense bien en lo interno. ¿Cuál es la ecogenicidad? Homogénea, heterogénea, mixta también le llaman algunos. ecomixta. Si pudiera parecer ecomixta, pero es heterogénea. Estos puntos hiperecogénicos aquí son calcificaciones. O sea que estuviéramos hablando de que además de las de no presentar características o presentar, perdón, características posteriores, está asociada a calcificaciones intralesionales. ¿Cuántos ítems o cuántos criterios de sospecha tiene? La forma no entra dentro de una forma, dentro de un ítem de sospecha porque es una forma ovalada. Muchas lesiones benignas tienen forma ovalada, pero considera ni siquiera la orientación porque es paralela a la piel, pero tiene unos márgenes lobulados, tiene una ecogenicidad heterogénea y tiene calcificaciones en su interior. Automáticamente, ¿qué BIRAX le damos? ¿Qué BIRAX le damos? Ah, No tiene por qué tener todos los ítems de malignidad. Con que tenga dos, más de dos, ya es suficiente para categorizarlo exactamente dentro de un BIRAX 4 y la sugerencia del BIRAX 4 es una biopsia. sí. Biopsia con aguja gruesa. Toda lesión sólida en la mama, biopsia con aguja gruesa. No PAF, no punción, porque necesitamos tener información, porque la punción solamente nos va a decir si la lesión es benigna o maligna, si hay criterio, si hay sospecha o no hay sospecha. Y ya eso ya nosotros lo sabemos por imágenes. Necesitamos saber, tanto nosotros como el clínico, nombre y apellido, qué tipo de lesión es, cuál es el grado histológico. Necesitamos tener mucho más información porque de eso va a depender la conducta quirúrgica y el tratamiento. Ahora bien, este es el último caso. ¿Qué forma tiene? Este está muy fácil porque ya esto ya lo vimos en la charla. Perfecto, es ovalada. ¿Cuál es su orientación? Paralela a la piel, perfecto. ¿Cuáles son sus márgenes? Márgenes bien circunscritos, con una ecogenicidad. A ver, ecogenicidad. Aquí hay estas áreas de degeneración quística, hay áreas hipoecogénicas, hay áreas hiperecogénicas. Entonces, la ecogenicidad sería Hetero. heterogénea, ¿cierto? Características posteriores, tiene sombra posterior, aquí no lo podemos ver, y como lo mencioné en la charla, con este mismo ejemplo, criterios de benignidad tiene muchos, pero tiene una ecogenicidad interna bastante heterogénea. Y no lo saben ustedes porque una imagen no nos los puede decir, a menos que comparemos con estudios anteriores, es una lesión que viene con cambios evolutivos, cambios morfológicos, estructurales y de volumen. Por esa razón, a este hallazgo le pudiéramos dar una característica, perdón, una categorización de un BIRAX 4A. Perfecto, Hilda, perfecto, 4A, 20 puntos. Ahora bien, ya para ir despidiéndonos, todos respondieron de verdad muy bien, muy bien. Felicitaciones a todos. El ultrasonido no solo revela imágenes, sino que también oportunidades para un diagnóstico temprano. Detectar a tiempo es la clave para salvar vidas. Las características claves de las lesiones malignas haciendo un resumen de las características de esto, de lo clave en las lesiones malignas en ecografía, recordemos siempre los márgenes irregulares. Quizás este es uno de los hallazgos es más relevante en lesiones malignas, son estos, los márgenes irregulares, los márgenes espiculados, son características que nos van a sugerir un crecimiento infiltrativo, como les decía, van a infiltrar los tejidos circundantes y son indicativos importantes de malignidad. Recordar siempre la forma no circunscrita. Las lesiones malignas suelen presentar formas irregulares o no circunscritas si lo comparamos con las lesiones benignas que generalmente suelen ser redondas u ovaladas. Y recuerden que un solo ítem no hace diagnóstico. Esta forma se va a deber a esa forma, a ese patrón de crecimiento desorganizado y por eso esa disrupción en los tejidos. Recordar también la hipoecogenicidad, que es otra característica bastante común, donde la lesión la vamos a ver un poco más oscura si la comparamos con el tejido mamario normal, y esto refleja mayor densidad de células tumorales, sobre todo en estas áreas más hipoecogénicas. Recordar también la presencia o no de la sombra posterior. En muchas lesiones malignas se va a observar sombra posterior y esto nos va a indicar que existe
atenuación de las ondas sonoras debido específicamente por esa celularidad, por esa densidad de la lesión. Esto representa un signo sugestivo, repito, es un signo sugestivo de malignidad, sobre todo en tumores muy avanzados. Y hablo de subjetivo y quiero repetirlo otra vez, el que estemos haciendo referencia a lesiones sospechosas en la mama no significa que sea un cáncer de mama. Recordemos también esa relación eje mayor, eje menor, es decir, las lesiones malignas tienen un eje mayor que tiende a estar orientado de manera perpendicular a la piel, es decir, son lesiones más altas que anchas, y esto va a ser contraste con las lesiones benignas que suelen tener un eje mayor paralelo a la piel. Recordar también la vascularización interna sobre todo. Hagamos uso del Doppler color si lo tenemos en nuestro equipo y eso no tiene que formar parte de un estudio adicional, eso forma parte del estudio del ultrasonido de la mama. Y el evaluar esto nos va a poder revelar específicamente si existe o no un aumento de esa vascularidad propia de algunas lesiones malignas y esto básicamente nos va a indicar crecimiento tumoral activo, es decir, que hay una angiogénesis que es muy característica en estas lesiones. Eh, a ver, uy, no pasa. Ok, ya para llevar a la casa. eh, Características claves, entonces, lo que decíamos, los márgenes irregulares, las formas no circunscritas, la hipoecogenicidad, la sombra posterior, esa relación eje mayor, eje menor y esa vascularidad interna. Recordamos también que el uso del léxico BIRAX es obligatorio. Todo informe ecográfico debe llevar un estudio, como conclusión, el BIRAX numerológico y explicativo, es decir, un BIRAX 2 y hacer la connotación de hallazgo benigno. BIRAC 3 y hacer la connotación de que es una lesión probablemente benigna. BIRAC 4, alta, media o baja, baja, media o alto criterio de sospecha. Debemos especificarlo en todos los informes. El ultrasonido no ha demostrado ser eficaz como cribado. Sigue siendo la mamografía el método ideal para hacer pesquisa de cáncer de mama, pero sí es de mucha utilidad en pacientes menores de 35 años, en mujeres embarazadas o en mujeres con lactancia. El uso aislado del ultrasonido como método de imagen en la mama no tiene tanta sensibilidad como el que pudiéramos ver en conjunto con la mamografía y el ultrasonido. O sea, estos dos estudios juntos son dinamita. No existe estudio imagenológico infalible, no existe, pero juntos hacen la diferencia. Recordar también que el ultrasonido es una herramienta eficaz e inestimable, sobre todo eso, inestimable para el diagnóstico de la patología mamaria, que nos permite hacer diagnóstico más específico. Y recordar que en un mismo nódulo, la mezcla de características benignas y sospechosas, o cuando se tenga esta mezcla entre características benignas y sospechosas, automáticamente tenemos que excluir las características benignas y nos quedamos con las más sospechosas y eso lo debemos categorizar como un BIRAX 4. Ya no sería un BIRAX 5 porque hablar de un BIRAX 5 es que todas las características son sospechosas. Pero cuando hay ese mix entre benigno y maligno, nos quedamos con las de mayor sospecha. Porque repito, el cáncer de mama no se controla. Entonces, en resumen, todos estos hallazgos ecográficos, márgenes irregulares, hipoecogenicidad, sombra acústica posterior, van a ser indicadores claves de una evaluación de lesiones sospechosas mamarias. Nos va a ayudar no solamente en la detección, ojo, que esto es bastante importante en el ultrasonido. Con el ultrasonido no solamente nos va a ayudar con la detección, sino también en el control y en el seguimiento de estas lesiones. Todos estos hallazgos, juntos con el sistema BIRAC, son fundamentales para que podamos tener un manejo óptimo de nuestras pacientes. Muchísimas gracias. Les dejo mis contactos. Pueden hacer un capture. Yo creo que es mejor hacer un capture porque las redes o Instagram o Radiología Educativa, aquí se pueden inscribir de manera gratuita a todas nuestras actividades de radiología educativa o a unirse a mi canal de Telegram, en donde frecuentemente estoy enviando información de cursos, congresos, en fin, videos de interés, todo esto es gratuito. O seguirme a través de mi página web www.doctoraexaidamolero.com. Muchísimas gracias de verdad a todos por la participación y bueno, que lo que les traje hoy les haya servido o les sea de utilidad. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Serrano por la invitación.
Yo encantada, vi que hay algunas preguntas ahí en el chat, cuando quieras. Gracias, doctora Xaya. De veras muy contentos por la presentación. Hay muchas felicitaciones por lo didáctica, por lo digerible de de la plática. Yo sabía que había esa chispa en esta presentación de hacer algo que justamente es el temor de muchos de los que hacemos ultrasonido. Esas lesiones sospechosas es un temor, porque lo benigno a Sí, veces a los ojos brilla, y lo maligno igual, pero esas sospechosas nos jalan la alfombra. Y sí, justamente claro. clases como esta es la que nos da un panorama claro y la verdad que la llevaste de una manera muy didáctica, muy ordenada, es muy entendible, muy digerible. Muchas gracias y hay varias felicitaciones y algunas preguntas. Voy a hacer lectura de la primera pregunta que tengo por acá. ¿Qué número de aguja recomienda para biopsia? Mira, yo utilizo las agujas de calibre 14 o 16 y de un largo de 15 centímetros aproximadamente para tener un mayor maniobrabilidad. Pero 15 o 16. Las más pequeñas, ojo, eso va a depender también del volumen de esa masa. Porque si es una masa, digamos una masa de 1 centímetro, yo preferiría usar unas de menos calibre porque me va a permitir hacer muchas más tomas. Si yo utilizo una de un grueso calibre con la primera toma, ya puede que me cambie todo el panorama y créeme que va a ser difícil. A veces lo que hago es que inyecto la anestesia alrededor de la lesión, hago como esos charquitos, esos laguitos que me van a dar como referencia de que ahí está. O sea, donde meta la aguja, ahí voy a sacar tejido. Pero Sí. va a depender mucho del calibre, generalmente 14 o 16. Perfecto. El doctor Miguel Ángel Jiménez Tahuada, conocido también aquí por Ay, Asomo, felicitaciones. buen profesor, está Gracias. presente en la sala, la felicita. Y además tiene una pregunta por acá, dice, eh, ¿nos Uy, las preguntas del doctor son intensas. ¿Nos Vamos podría a ver. comentar acerca del halo de reacción desmoplásica que llegan a presentar algunas lesiones, sobre todo de sospecha maligna? Un halo Sí, de reacción desmoplásica. sí, era el que comentamos, ese halo de reacción decidual o desmoplásica, ese halo hiperecogénico que es típico, característico de las lesiones de sospecha, y eso tiene que ver porque ese tejido que está en transición entre lo sano y lo enfermo, es como un tejido inflamatorio, y se da específicamente en lesiones con alto grado de sospecha. Perfecto. Preguntan por acá, ¿la biopsia aspiración aguja fina no se hace en lesiones sólidas menores de 2 centímetros? No, lesiones en mamas, biopsia con aguja gruesa. Dejamos las PAF o la citología. Y tampoco es tan recomendable en axila. Las podemos dejar para axila. Yo he Lo visto, ideal es aguja gruesa, aguja trucut, pero eso va a depender de la capacitación que tenga quien vaya a hacer la biopsia. Pues estamos en axila, paquete vascular, medio complicada la cosa. Si lo puedes hacer, si tienes esa capacitación, hazla con aguja gruesa. Si no, paf y no pasa nada, lo estás haciendo bien. sí, incluso la aguja fina he visto yo que sale vacía, no es capaz de lograr hacerse una buena muestra. Depende de la dureza del tejido. Haciendo una masa tan rígida, tan dura, mira, difícilmente vas a tener ahí alguna muestra. Además, como les decía, necesitamos una biopsia o solicitamos una biopsia para tener nombre y apellido de la lesión. O sea, dime que es un ductal infiltrante, lobulillar infiltrante, mucinoso, que esa información no nos la va a dar a menos que esa muestra sea interpretada por un patólogo o citopatólogo experto, que eso sí, sí puede pasar. Si lo tienes, perfecto. Perfecto. Si trabajas con alguien así, perfecto, pero lo ideal es, además, que esa misma muestra que tú tomaste la vas a necesitar después en caso de que ese resultado sea positivo para un estudio de inmunistoquímica. Eso nos va a ayudar o le evita a la paciente tener que volver a tomar una biopsia. Entonces, utilizamos ese mismo tejido para hacer inmunistoquímica. Ok, aquí hay una pregunta interesante porque sí hemos tenido muchos pacientes así. ¿Dónde clasificamos las cicatrices quirúrgicas? Pacientes a las que ya les han hecho biopsia, excisión, cirugías en ¿Ok? mama de estas mismas lesiones que estamos viendo. ¿En qué? Son hallazgos benignos. Son hallazgos benignos. Empezando porque es un hallazgo benigno. O sea, es a consecuencia de una cirugía. Por ser hallazgo benigno, entra dentro de una categorización DIRAC 2. Muchas felicidades. Aquí hay un caso, vamos a ver, dice, en una paciente de 52 años, en la mamografía se encontró calcificaciones pleomórficas regionales y en la ecografía de mama solo había dilatación de conductos galactóforos.
¿cómo podría clasificar el VIRATS por ecografía? Ok, se categorizan según los hallazgos que consigamos. Si no vemos las calcificaciones por ultrasonido o si todos los hallazgos que conseguimos por ultrasonido son benignos, lo categorizamos como BRAF2, pero debemos hacer la salvedad. Por eso digo el tema de ultrasonido. Quien hace ultrasonido debe tener la lectura previa de la mamografía en caso de que sean pacientes en edad de mamografía, sabiendo que ya existen unas calcificaciones pleomórficas que son BRAF 4 o BRAF 5. eh, Tenemos que hacer la salvedad en nuestro informe de ultrasonido que esas calcificaciones no tienen traducción ecográfica. No significa que no exista, es que no tienen traducción ecográfica y que de igual forma deben estudiarse, de igual forma deben biopsiarse. Y en este caso, la guía para hacer esa biopsia va a ser bajo guía esterotáxica, bajo guía mamográfica. O sea, Correcto. no porque no lo veamos por ultrasonido no significa que no exista, simplemente que no lo vemos. Y yo creo que justamente eso ha pasado muchas veces, porque entonces sale la paciente pues, ligeramente frustrada porque lo que se vio en una no se vio en el ultra. Y la pregunta los pacientes dicen, ¿qué vale más? Entonces, si no está aquí es que no existen. Y hay que ser bien claros con el léxico, con el lenguaje, decir, momento, se ayudan mutuamente, se complementan, no son autoexcluyentes, pero bueno, no se dio, pero hay que hacerlo. Es un matrimonio. Un matrimonio. Otra pregunta muy interesante. Buenas noches y gracias. ¿Cuántas muestras son necesarias tomar en una biopsia para que también alcance para el estudio inmunohistoquímico? Mira, mínimo cinco, cinco buenos cilindros. Pudieran ser cuatro, pero mínimo cinco buenos cilindros. Con eso ya es suficiente para tener una buena, bueno, eh, siempre bajo guía imagenológica, estar seguro de que los cilindros que tomamos son específicamente de la lesión y procurar en la medida de las posibilidades tomar de varias lesiones, de varias zonas en la lesión, superficial, media, inferior, un costado, o sea, que los cilindros sean bastante representativos. Excelente. Ya no tengo más preguntas, solo tengo múltiples y múltiples felicitaciones, doctora Exaida. Ha sido muy Aquí hay una especial. pregunta, Encontramos. permíteme, que me pareció interesante Ok, y habla de los implantes. Los implantes que Virrax. Recordemos que Virrax no habla de implantes. No evaluamos implantes con Virrax. Virrax ultrasonido, mamografía, hallazgos, pero no evalúa implantes. Los implantes pueden estar rotos, pueden estar encapsulados, puede haber líquido periprotésico. Y si no hay otro hallazgo asociado a ese estudio, es un Virrax 2. dos No años. porque un implante esté roto, debemos categorizarlo como un Virrax 3 o Virrax 4. No. Virrax no evalúa implantes o no hace la salvedad en la evaluación de los implantes. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que hoy sí ya no hay más preguntas. Perfecto. Listo, muy bien. Doctora Exaida, muchísimas gracias. Yo me quedo con varios tópicos clave. Por ejemplo, me quedo con el hecho de saber usar nuestro equipo. Creo que para mí Por esto es favor. muy importante. Uno debe incluso tener una simbiosis con el equipo, uno saber dónde está justamente cada aspecto importante para poder manipularlo. Me quedo con la evaluación de axila. A veces la hacemos tan de pasón, tan de, sí, un corte, dos cortes y ya salió. Y la axila es súper, súper importante, la búsqueda de neurofilas y demás. Imagínate la importancia en la evaluación de la axila en una masa sospechosa con una axila positiva, el no notificarle al médico que la axila está positiva, el médico lleva a su paciente a pabellón y solamente opera la mama y queda un cáncer en la axila. O sea, lo Exacto. relevante de que podamos hacer diagnóstico también en la axila. Y en relación al equipo, a la botonería, nos conocemos el celular de cabo a rabo, pero todo completo. Pero no conocemos, en la mayoría de los casos, no conocemos el equipo con el que estamos trabajando, que es el que nos está alimentando, es el que nos da para comprarnos dos y tres y cuatro teléfonos o el teléfono que queramos y que nos permite hacer bien las cosas. O sea, si tenemos la capacidad de conocer nuestro celular, ¿por qué no nuestro equipo de ultrasonido? Que Perfecto. es fácil, es muy sencillo. Luego también me quedo mucho con esto del léxico. Creo que debemos empezar allá a entender esto de márgenes, el término como circunscrito, lo del eje paralelo para no confundir y usar otras palabras que en efecto
significan lo mismo, ¿va? Que a veces ponemos márgenes difusos, márgenes mal definidos, que es cierto, porque en efecto así se ve, pero si logramos homologar el léxico entre radiólogos, entre ecografistas que hacemos, va a ser más útil para el paciente, para nuestra paciente, el informe que le vamos a presentar al médico que la está tratando. Entonces, creo que también vale la pena seguir. Imagínate nosotros, el ser humano le encanta complicar las cosas. O Así es. sea, si las cosas son fáciles, ¿por qué las vamos a hacer difíciles? Si ya hay una tabla que nos dice que debemos decir esto, 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 ¿por qué no hacerlo? O sea, simplifiquémonos todo. O sea, todo es tan sencillo, todo está en una tabla, utilicémosla. Es muy sencillo. Si no ojo, no tenemos por qué memorizarla. Para eso están las tablas. Y se lo digo a mis residentes. Tarea número uno, léxico birra, cárguenlo como si fuera su Biblia. No me acuerdo, revisa la tabla. Para eso está, para revisarla. Va a llegar un momento en el que ya no vas a tener necesidad de verla. Y es preferible que lo veas y que no te equivoques a que por orgullo, por ego, no la voy a ver y me equivoqué. Entonces, usemos las tablas. No hay necesidad de memorizarla.